Hola iglesia, ¿cómo están? La verdad que una emoción y muy contento de poder volver a conectar con ustedes a través de este medio y continuar con la serie que empezamos la semana pasada titulada La Unción. El título del mensaje de hoy es Cambio de aceite, cambio de aceite. Dile a la persona que está a tu lado, te toca un cambio de aceite. Te toca un cambio ¿de qué? De aceite. Y para empezar, quiero leer dos textos que están en Segunda de Samuel. El primero, Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Dice, entonces vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David. ¿A quién lo ungieron? A David como rey sobre la casa de Judá. Quiero que adelantemos unos capítulos y vayamos a Segunda de Samuel. Esta vez el capítulo 5, el versículo 1. Dice, todas las tribus de Israel se reunieron en torno a David en Hebrón y dijeron, aquí nos tienes, por nuestro cuerpo corre la misma sangre que por el tuyo. Ya de tiempo atrás, cuando Saúl era nuestro rey, tú salías con nuestros hombres a la guerra y regresabas victorioso. Además, el Señor te ha dicho que tú serás el pastor y el príncipe de su pueblo Israel. Fue así como todos los ancianos de Israel se reunieron en Hebrón con el rey David. Y en presencia del Señor, éste hizo un pacto con ellos y ellos lo ungieron como rey. Y ellos lo ungieron como rey. La semana pasada estuvimos leyendo un texto en Primera de Samuel 16. Y en Primera de Samuel 16 vimos cómo Samuel ungió a David en presencia de sus hermanos. En presencia de sus hermanos. Pero esta semana estamos leyendo en Segunda de Samuel, capítulo 2, el versículo 5, que los hombres de Judá ungieron a David como rey de esa tribu. Y si seguimos leyendo, llegamos al capítulo 5 y nos damos cuenta que ahí ya no solo la tribu de Judá, sino las 12 tribus de Israel se juntaron y los ancianos ungieron a David delante de todo el pueblo, delante de toda la nación. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Por lo tanto, vemos que David fue ungido más de una vez. Fue ungido más de una vez. Y esto nos da una lección. Para cada estación hay una unción. Dije, para cada estación hay una unción. Y prepárate porque Dios hoy va a hacer un cambio de aceite en tu vida. Prepárate porque hoy Dios te va a dar una nueva unción. Este año se llama un nuevo comienzo. Nuestra conferencia se llama un nuevo comienzo. Y hoy Dios te va a dar una nueva unción. Una nueva unción. Amén. Una nueva asignación requiere un nuevo aceite. Una nueva asignación requiere un nuevo. Una cosa es tener unción. Una cosa es tener unción para matar a Goliat. Y otra cosa es tener unción para reinar sobre Israel. Una vez más, una cosa es tener unción para matar a Goliat y otra cosa es tener unción para reinar sobre Israel. Una cosa es que tú tengas unción para predicar en tu grupo y otra cosa es que tengas unción para predicar en un estadio. Una cosa es que tú tengas unción para liderar un grupo y otra cosa es que tú tengas unción
para liderar una red. Una cosa es que tú tengas unción para administrar una tienda y otra cosa es que tengas unción para ser dueño de una empresa. ¿Una nueva estación? ¿Una nueva? ¿Una nueva estación? ¿Una nueva? ¿Cuántos están listos para un nuevo nivel de unción? Amén. Todos digan cambio de aceite. Ya me toca un cambio de... Porque viene una nueva... Ahora, la semana pasada leímos y vimos que unción representa aceite y que aceite representa unción. Y así como el auto necesita cada cierto kilometraje un cambio de aceite para seguir funcionando, así también nosotros cada cierto kilometraje necesitamos nuestro cambio de aceite para seguir ministrando, para seguir predicando, para seguir haciendo la obra del Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Cada vez que Dios te cambia de aceite, te lleva a un nuevo nivel. Cada vez que Dios te cambia el aceite es porque te va a llevar a un nuevo nivel. Porque una nueva unción te introduce a una nueva estación. Amén. Ahora, ¿qué es importante también mencionar? Hemos estado hablando de la unción, pero es importante entender algo. El día que David fue ungido no fue el mismo día que fue coronado. Es decir, el día de la unción no es el mismo día de la coronación. El día de la unción no es el mismo día de la coronación. Desde el día en que David fue ungido hasta el día que fue coronado, pasaron años. Pasaron años. Porque entre la unción y la coronación hay un proceso. Uy, los perdí ahí. Entre la unción y la coronación hay un no es el mismo día. Hay un proceso. Y el proceso de Dios nunca tiene forma de ascensor, siempre tiene forma de escalera. Porque Dios te lleva siempre paso a paso. Todos nos gustaría una escalera a la cima, pero no hay escalera. No hay ascensor, hay una escalera. Hay una escalera. Ahora, quiero que noten esto porque esto es bien interesante. Primero, todos digan primero. La primera unción de David fue delante de su familia. Todos digan familia. La primera unción fue delante de su familia. La segunda unción fue delante de una tribu, la tribu de Judá. La tercera unción fue delante de las 12 tribus, delante de la nación entera. Dios siempre llevó a David de menos a más. Dios siempre llevó a David de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Qué te quiero decir? Que la unción que viene a tu vida no es menor, sino es... La unción que viene sobre tu vida no es menor, es... Porque la estación que viene para tu vida no es menor, sino es mayor. Pero entre la unción y la coronación hay un proceso. ¿Y por qué es importante el proceso? Porque hay cosas que te da la unción y hay cosas que te da el proceso. Hay cosas que te da la unción que no te va a dar el proceso. Y hay cosas que te da el proceso que no te va a dar la unción. ¿Cuáles necesitas? Los dos. ¿Cuáles necesitas? Las dos. A ver, ¿qué nos da el proceso? Que esto es bien importante. Es tan importante como la unción. Mira, Primera de Samuel 16, 21 y 22. Primera de Samuel 16, 21 y 22 dice: Cuando David vino a Saúl, se quedó a su servicio. Saúl lo estimaba mucho y lo hizo su escudero.
Saúl envió a decir a Isaí: por favor, permíteme que David se quede a mi servicio. O sea, que sea mi siervo, que sea mi, todos digan siervo. Saúl quería que David se quede a su servicio. Saúl quería que David sea su siervo, que sea su siervo, porque ha hallado gracia ante mis ojos. Primero, si estás tomando nota, y espero que estés tomando nota, lo primero que hace el proceso es te da un nuevo nivel de preparación. Un nuevo nivel de preparación. Porque una nueva estación no solo requiere una nueva unción, sino también una nueva preparación. Una nueva preparación. El versículo 21 que acabamos de leer sucede exactamente después, todos digan después, de lo que leímos la semana pasada. ¿Qué leímos la semana pasada? Que el profeta Samuel fue a la casa de Isaí y entre todos sus hijos escogió a un joven llamado David. Y a ese joven lo ungió. Y la Biblia dice que en el momento que lo ungió vino gran poder. David, por lo tanto, tenía una unción, porque para decirlo de esta manera, no simplemente lo ungió como rey. ¿Lo ungió como? ¿Lo ungió como? Por lo tanto, David tenía unción de, pero tenía posición de siervo. Porque Saúl lo llevó al palacio, pero no para que sea rey, sino para que sea siervo. David tenía unción de, no me están ayudando. David tenía unción de, pero tenía posición de. ¿Qué pasa cuando tienes unción de rey, pero tienes posición de siervo? Muchas veces la unción, te lo voy a decir de esta manera, muchas veces tu unción y tu posición van a ser contradictorias. Va a haber una contradicción entre la unción que tengo y la posición que tengo. Va a haber una contradicción entre la promesa que he recibido y la realidad que estoy viviendo. Hay una contradicción. Hey, tengo unción de, pero me han puesto a lavar los platos. Hay una contradicción. Hay una. Dios me dijo que iba a predicarle a las multitudes, pero solo tengo 3 discípulos. Hay una contradicción. Dios me dijo que me iba a prosperar y que iba a ser dueño de una empresa, pero soy el empleado de los empleados. Hay una contradicción. Sin embargo, David entendió que lo que parecía una contradicción era en realidad su preparación. Lo que parecía una contradicción era en realidad su, y lo que parecía el retroceso en su llamado no era otra cosa que el proceso para su llamado. Parecía un retroceso, pero era el proceso. Parecía una contradicción, pero solo era preparación. Muchas veces el lugar de tu contradicción es el lugar de tu preparación. Muchas veces el lugar de tu contradicción es el lugar de tu. Muchas veces el lugar de tu promesa y tu realidad es el lugar de tu preparación. Mi promesa, mi realidad no hacen match. ¿Por qué? Porque estás en el proceso. Y cuando tú piensas que estás en retroceso, en realidad debes entender que solo es el proceso. Es el proceso. Es el proceso.
Porque una nueva estación requiere también una nueva unción, pero no solo se requiere unción, se requiere preparación. Yo creo que era un buen momento para darle un aplauso a Jesús. Muchos líderes nunca llegan a ver el día de su coronación porque no quieren vivir el proceso. Muchos líderes nunca llegan a ver la tierra prometida porque no están dispuestos a pasar por el desierto. Quieren la unción, pero no están dispuestos a pagar el precio. Ahora, lo interesante es lo siguiente. David tenía unción de, pero posición de. ¿No es interesante que David empezó a servir al rey que luego iba a reemplazar? Una vez más, les voy a dar una segunda oportunidad. ¿No es interesante que David empezó a servir al rey que luego iba a reemplazar? ¿No será que Dios lo puso en ese lugar porque no hay mejor lugar para aprender a ser rey? ¿No hay mejor lugar para prepararse para ser rey que sirviendo al actual? Ahora, alguna vez me pregunté lo siguiente, y es, Señor, si ya tengo la unción, todos digan la unción. Señor, si ya tengo la, ¿para qué la preparación? Si ya tengo la unción. Porque la unción es para aquello que es imposible. La preparación es para aquello que es posible. Eso te lo tengo que soltar de nuevo. La unción, tú no puedes ir a una universidad de unción. No hay colegio de la unción. ¿Por qué? Porque la unción es para lo sobrenatural. La unción es para lo imposible. La unción es para lo que tú y yo no podemos hacer. Pero la preparación es para lo que sí puedes hacer. Es para lo posible. Por lo tanto, hay mucha gente que dice, ya tengo unción, no necesito preparación. Falso. Y hay otros que dicen, tengo preparación, no necesito unción. Falso. Necesitas los dos para servirle a Dios. Dije, necesitas los dos para servirle a Dios. Amén. Por eso Dios no solo le dio unción, sino también le dio preparación. La gran diferencia entre David y Saúl no fue la unción, fue la preparación. Ambos fueron ungidos con el mismo aceite y ambos fueron ungidos por el mismo profeta. ¿Cuál es la diferencia entre David y Saúl? No fue la unción, fue la. Dios no solo te quiere ungir, Dios te quiere preparar. Nueva estación, nueva unción, nueva preparación. Pero también nueva unción, nueva estación, nuevas habilidades. Segundo, Dios quiere llevarte a tener un nuevo nivel en tus habilidades. En tus habilidades. David se había preparado, recuerda, David se había preparado matando osos y leones, y eso lo ayudó a matar a Goliat. Pero la preparación para matar gigantes no es la misma preparación para ser rey. Porque tú no puedes aprender a ser rey en el campo. Tú tienes que aprender a ser rey en el palacio. Es ahí donde aprendes los protocolos del rey. Es ahí donde aprendes los códigos del rey. ¿Cuántos me están siguiendo?
Entonces, un nuevo nivel, un nuevo nivel, un nuevo nivel, una nueva estación requiere preparación, pero también requiere habilidades, habilidades que antes no tenías. Porque él tenía habilidades con la onda, pero no tenía habilidades para ser rey, para ser rey. Yo te quiero decir algo, tu nueva estación requiere nuevas habilidades. Tu nueva estación requiere nuevas, porque no es lo mismo cuidar ovejas que cuidar personas. No es lo mismo. Algunas veces las ovejas te obedecen más que las personas, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Ahora que estuvimos en Nueva Zelanda, yo no sabía esta estadística, la dije el domingo, pero hay 4 millones de personas y 30 millones de ovejas. Y las ovejas allá me obedecían más que muchos de ustedes, pero bueno, esa es otra historia. Pero la habilidad para cuidar ovejas no es la misma habilidad que para cuidar personas. Las habilidades para administrar un rebaño no son las mismas habilidades que para administrar una nación. David necesitaba nuevas habilidades. ¿Cuántos quieren ir a un nuevo nivel? Necesitas nuevas habilidades. La pregunta es, ¿te estás preparando? Las habilidades que David desarrolló en el campo no fueron las mismas que desarrolló en el palacio. Y Dios permite que tú enfrentes ciertas circunstancias. Y Dios permite que tengas ciertas relaciones. Y Dios permite que tengas ciertas experiencias para que desarrolles nuevas habilidades. Nuevas habilidades. Si tú no hubieras estado en esa situación, si tú no hubieras tenido ese problema, si tú no hubieras enfrentado esa circunstancia, no hubieras desarrollado esas habilidades. Hay cosas que yo he aprendido durante la persecución que nunca aprendí en el instituto bíblico. Aprendí de derecho, aprendí de leyes. Hay cosas que uno aprende durante la prueba que no las aprendes en la universidad. Muchas veces tu mejor universidad es la adversidad. Muchas veces no solamente son habilidades, sino son formas de pensar. Tú no puedes llegar al trono pensando como pastor de ovejas. Tienes que pensar como rey. Tienes que tener actitudes de rey. Tienes que comportarte como un rey. Y por último, no solamente un nuevo nivel de preparación, no solamente un nuevo nivel de habilidades, sino finalmente un nuevo nivel de resistencia. Todos digan resistencia. Mira lo que dice Jeremías 12:5. Si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo competirás con los caballos? Si no pudiste con los de a pie, ¿cómo vas a poder con los de a caballo? Si no pudiste predicarle a esos 3 discípulos que tienes en la célula, ¿para qué le estás pidiendo a Dios las naciones de la tierra? Un nuevo nivel de unción, un nuevo nivel de autoridad, un nuevo nivel de resistencia, un nuevo nivel de resistencia. El proceso no hace que la vida sea más fácil, el proceso hace que tú seas más fuerte. En otras palabras, que tengas más resistencia, que tengas más resistencia. Porque déjame decirte algo, ¿cuántos quieren promoción? ¿Cuántos quieren que este año sea un año de promoción para sus vidas? ¿Cuántos quieren pasar del campo al palacio? ¿Cuántos quieren pasar de pastor de ovejas a rey de una nación? Bueno, toda promoción trae presión. Perdí a la mitad del auditorio. Toda promoción trae presión. No es lo mismo la presión de un pastor que la presión de un rey. No es lo mismo la presión de ser un empleado a la presión de ser un dueño. No es lo mismo la presión de jugar en segunda división que jugar la Champions. No es lo mismo. No es lo mismo. No es la misma presión.
Entonces muchas veces, si tú quieres ir a un nuevo nivel, tiene que crecer tu resistencia. Porque la presión aquí no es la misma que acá. Con el proceso, Dios estaba asegurando que David no solo sea un rey ungido, sino un rey maduro. Es muy peligroso un líder ungido e inmaduro. Muy peligroso. Es muy peligroso un líder ungido, pero inmaduro. Es muy peligroso tener aceite, pero no tener carácter. Es muy peligroso tener aceite y no tener... Muchas veces la unción te va a llevar a lugares que si no tienes el carácter, no lo vas a aguantar. La presión, mientras más arriba estés, la presión cada vez es más fuerte. Y mientras más sumergido estés, la presión está más fuerte. Por eso recuerdan lo que pasó con ese pequeño submarino. Bajó a un lugar donde su capacidad de resistir no aguantó y eso muchas veces sucede con los líderes. No están listos para aguantar ese nivel de presión. Pero tranquilo, Dios te está preparando, Dios te está dando nuevas habilidades y Dios va a incrementar tu nivel de resistencia. Les voy a leer un último texto. Primera de Samuel 17:27 dice: cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David: ¿a qué viniste? Dile a la persona que está a tu lado: ¿a qué viniste? ¿A qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso. Otra versión dice un orgulloso. Otra versión dice un arrogante y un malvado. Solo viniste a ver la batalla. ¿Sabes lo increíble? ¿Sabes lo increíble de este texto? Este texto está en Primera de Samuel 17. Primera de Samuel. Y David fue ungido como rey en Primera de Samuel 16. Y fue ungido delante de sus... Así que este hermano estaba el día en que David fue ungido como... La pregunta es, ¿lo estaba tratando como rey? Ni su padre ni sus hermanos trataban a David como rey. Lo seguían tratando como siervo. De hecho, el padre lo manda a David con los panes y los quesos al rey. Con los panes y los quesos. Y a ver, pregunta cómo están tus hermanos. Chapa tu Rappi y anda, averíguame cómo están tus hermanos. Porque David era eso. Para su papá, para sus hermanos, era el sirviente. Pero no solamente eso. Cuando tú lees estas líneas, te das cuenta que lo seguían maltratando, lo seguían ofendiendo, lo seguían marginando, lo seguían despreciando. ¿A quién? Al rey. ¿Cuántos están entendiendo también por qué les pasa lo que les pasa? Oye, ¿mis papás acaso no saben que yo soy ahora el ungido de Jehová? Mis amigos no saben ahora que yo tengo unción de rey. ¿Por qué me siguen tratando como me tratan? ¿Por qué me siguen hablando como me hablan? Porque estás en el proceso. Porque todavía no llegó la coronación. Sin embargo, escúchame,
David nunca vivió ni amargado con el padre, ni resentido con sus hermanos. Si tú no estás listo, escúchame, si tú no estás listo para perdonar las ofensas de tus hermanos, no estás listo para servir a tus hermanos. Si tú no estás listo para pasar por alto las ofensas de otros, no estás listo para liderar a otros. Porque te cuento que en esto hay ofensas. En esto que llamamos iglesia también hay ofensas. Si tú no estás listo para pasar oposición por Dios, no estás listo para ser usado por Dios. Si tú no estás listo para vivir injusticias, no estás listo para tu próximo nivel. David pudo perdonar a Saúl. David pudo perdonar a Saúl porque antes había perdonado a sus hermanos. ¿Se acuerdan cuando Saúl quiere matar a David y le tira una lanza? Y David, teniendo la oportunidad de vengarse, no se venga. David pudo perdonar al rey porque había crecido en resistencia. Él había aprendido a perdonar a los hermanos. Pero yo te aseguro que si David no perdonaba a los hermanos, tampoco perdonaba al rey. David pudo superar la traición de su hijo Absalón porque había podido superar la traición de sus amigos. Y eso le había dado la resistencia para más adelante sufrir la traición de uno de sus propios hijos. El proceso hizo que el nivel de resistencia de David vaya creciendo. Amigo, lo que estás viviendo ahora, lo único que está haciendo es que tu nivel de resistencia vaya a otro nivel. A otro nivel. El tamaño, escúchame, el tamaño de tu llamado, el tamaño de tu llamado, el tamaño de tu bendición está directamente relacionado al tamaño de tu resistencia. No puedes resistir mucho, entonces no pidas mucho. Porque más bendición trae más grandes problemas. Pero yo creo que Dios nos va a llevar a un nuevo nivel. Miren, Dios no solamente nos va a dar unción, sino que nos va a preparar, nos va a dar nueva preparación, nuevas habilidades y nueva resistencia para que cuando llegue tu momento no te quiebres, no te rompas, no tires la toalla. Va a llegar tu día de coronación. Va a llegar el día del cumplimiento de la promesa. Pero mientras tanto, vive tu proceso. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada persona en este lugar. Y te pido, Señor, una unción fresca, un viento fresco sobre sus vidas. Pero también te pido, Señor, que tú los ayudes, Dios, en este proceso. Dales una nueva preparación, dales nuevas habilidades y dales nueva resistencia para que puedan llegar, Señor, al día de su coronación. Para que no solo puedan empezar bien, sino puedan terminar bien esta carrera de fe. Para que no sean de los muchos que se quedan a mitad del camino, sino que todos ellos lleguen a la cima. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice: amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Amigos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos la próxima semana.